Buenos días, bos días. Bueno, por decir algo, ¿no? Porque hoy, igual que ayer, y que mañana, y que pasado mañana, y que dentro de 100 días y de 1000 días, cada día, según nos refiere la Organización Mundial de la Salud, fallecen más de 25.000 personas cada día en el mundo entero por causas perfectamente evitables, muchas de ellas resolubles con arquitectura e ingeniería, ¿no? Casi todas pues del tipo de falta una mosquitera, no evacuamos bien el humo que se produce dentro de esta vivienda, dormimos encima de un suelo de tierra donde anidan insectos que provocan todo tipo de males, nos bebemos el agua donde previamente hemos meado o defecado porque no existen sistemas para hacerlo de otra manera. La inmensa mayoría de esas bajas humanas se producen en el sur global, lo que llamamos el sur global. También, según cifras oficiales, el 40% de la humanidad, cifras de UN Habitat, la Organización de las Naciones Unidas para el Hábitat, nos refiere que 3.200 millones de personas, Julián se extiende explicando esto en este libro, viven en condiciones subestándar, de las cuales 800 viven en slums, que ya es la situación de extrema precariedad, donde la esperanza de vida es realmente mínima y el sufrimiento de las personas es máximo, ¿no? Y este contingente, que es pornográficamente indecente, crece en 80 millones de personas cada año, es decir, lo equivalente a la población de Alemania. Es decir, que no solo estamos lejos de resolverlo, sino que estamos más allá de lejos. Hay compromisos globales como la Agenda 2030, hay compromisos éticos individuales y colectivos para acometer esto, pero esos compromisos pueden acometerse o no. Estamos viendo estos días cómo, sin ir más lejos, los reinos de Marruecos y de España han mandado sus compromisos a la porra, concretamente a la porra de sus policías antidisturbios, ¿no? Ellos son a quienes ambos reinos les han encargado la gestión del conflicto que se da en la frontera más desigual del mundo, donde se produce el mayor salto entre índices de desarrollo humano de países vecinos. Julián Salas también es uno de los de la porra, concretamente de los que llevan la porra de años trabajando para resolver las causas del conflicto. 50, década arriba, década abajo, para resolver las causas del conflicto, decía, y paliar sus efectos en el hábitat humano. Son 50 años investigando, diseminando, sensibilizando, visibilizando y denunciando. Esos 50 años se resumen apretadamente en este libro y en esos 6 o 7 que hay ahí fuera de esta biblioteca. Se resumen, decía, apretadamente en este libro y en los cientos de personas que hemos pasado por ese espacio maravilloso, indispensable, llamado Instituto Complutense de Habitabilidad Básica, ICHAF, que está radicado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Antes de pasarle la palabra a Julián, debo precisar algunas cosillas que Julián me temo que no iba a aclarar. Él viene a hablar de su obra, de su trabajo, de esos 50 años y de su libro. Y debo precisar que Julián se equivoca. No es su libro, es nuestro libro. No solo porque nos lo ha regalado y lo podéis descargar. Bueno, subí un link que no está funcionando demasiado bien, pido disculpas. Decía que nos lo ha regalado, sino porque nos hemos apropiado de él. Así que, Julián, gracias por venir a hablar de nuestro libro. Gracias. Otra cuestión referida al libro. Este libro no es un libro. Su índice desvela que aquí hay varios libros dentro de él, ¿no? Se habla de África, habla de las escuelas de arquitectura de África, de las que hay, y de las muchas que no hay, y nos dice dónde no están. Define la habitabilidad, habla de ese concepto que él acuñó, que es el hambre de vivienda, habla de sus desarrollos tecnológicos y de muchas otras cosas más. Por tanto, Julián, gracias por venir a hablar de nuestro libro, que no es un libro, sino una enciclopedia. Tercera cuestión que se debe aclarar. Julián nos avisa que se va, y no los va, que viene por aquí despidiéndose de su larguísima carrera, ¿no?
y no lo vamos a dejar marchar. Porque un ciudadano que ha estado representándonos en 3 cumbres mundiales del hábitat, Vancouver, Estambul y Guayaquil, ¿no? Quito, perdón, no se nos puede ir así como así, nos hace falta. Ya lo sabes, no te vas a ir. Te esperamos. El que se va a ir sí que soy yo de esta mesa, voy a dejar a Julián solo aquí, pero para cerrar solo me queda recordar que el ciudadano Julián Salas es un constructor en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, Julián construye edificios, permitidme que diga que construye edificios heroicos, ¿no? Veremos algunos de sus edificios y pensaremos que son casetas o subarquitecturas. Yo tengo que decir que son edificios heroicos, como imaginaos lo heroico que es simplemente colocar un caldero de agua en una aldea de Mauritania donde vamos a empezar a construir algo, ¿no? Son edificios absolutamente heroicos, no por el simple hecho de alzarse, sino por el hecho de existir. Por tanto, un constructor de derechos. Sabe Julián que lo que hace falta en el sur global no solo son edificios, sino derechos, ¿no? Sabe Julián que los derechos, y nos lo dice, son sistemas complejos de voluntades y edificios, ¿no? Por ejemplo, pues, por hablar de la educación. La educación no es una escuela, es un conjunto de profesores, libros, programas académicos, tizas, pupitres, todas esas cosas. Todas ellas hacen falta conjuntamente y armonizadas. Los edificios que construye Julián son esencialmente dispositivos para la construcción de derechos en lugares donde no existen ni los derechos más fundamentales de las personas. Julián es un constructor de procesos, ¿no? Sabe Julián, nos lo cuenta, que no se puede construir nada, particularmente en los sitios donde ha venido construyendo, sin resolver el proceso que lo hace posible. Y ya para concluir, yo diría que Julián es un constructor de emociones, ¿no? Le pido a la platea un breve ejercicio de imaginarse que sois, por ejemplo, una niña en una aldea remota del interior de Mozambique y que accedes a una escuelita, a una vivienda básica, a una letrina mejorada, esas que levanta el ICHAF o que explica cómo levantar por allá o que induce a que se levanten por allá. Bueno, gracias a esos edificios esa niña sueña con llegar, por ejemplo, a ser la arquitecta que siga levantando esos edificios en un país donde hay menos de 400 arquitectos y que tiene 30 millones de habitantes, ¿no? Sueña que puede llegar a ser la bióloga que descubrirá la vacuna contra la malaria o la presidenta de la República, ¿no? Esto es extremadamente emocionante, ¿no? Sin esos edificios del ICHAF, esa niña no podría soñar nada. Salas, por tanto, es un constructor de emociones, como por ejemplo la que tenemos hoy por tenerte aquí. Julián, gracias por venir a la escuela. Te dejo solo, bueno, acompañado de todos estos amigos y de los que nos van a ver cuando escuchen la grabación. Bien, gracias. Mil gracias. Buenos días, amigas y amigos. Realmente a mí me emociona estar aquí por muchas razones, todas las que ha dicho nuestro gran amigo, que fue ex alumno nuestro, pero también me estoy acordando de una muy mundana, y es que estaba sentado en una mesa parecida a esta cuando por el teléfono recibí que había nacido mi nieta. Entonces estaba deseando de terminar mi charla, me llevaron mis amigas al aeropuerto y bueno, me encontré con mi nieta. Hoy ya mis hijas no están esperando, no están embarazadas, pero en fin, la emoción es de veros a muchos de los que habéis sido alumnos del ICHAP y traeros un poco pues lo que decía nuestro gran amigo y colega, el resultado un poco del trabajo de la pandemia. Tuve la intuición de que esto iba a ir para largo, me encerré, no se podía viajar, dejamos las cosas, tampoco teníamos presupuesto porque ya empezaba la cooperación española a cortar por completo y ahora la situación es verdaderamente angustiosa desde el punto de vista de cooperación para el desarrollo, también debido a la guerra y a otro tipo de cosas, pero en fin, el caso es
que me puse a escribir, me puse a estudiar, a comprar los libros que podía, que no había encontrado en mi vida, a través de relaciones, y a través de este libro, que es gratuito. Tuve la suerte de que el Ministerio, antes de la Vivienda, lo ha editado sin ningún fin de lucro por mi parte. Al contrario, yo pago los portes y obviamente, como son tan cargos, pero el tema, aparte de los portes, no llega a las personas a las que los mandamos a los distintos países africanos, pues únicamente lo que hacemos es repartir los PDF que están a vuestra disposición. Estoy orgullosísimo de que parece ser que se esté traduciendo al inglés por parte de la Unión Europea, con lo cual sí que lo podrán distribuir, que era nuestra intención. Es decir, comentarles lo que hemos hecho allí, lo que hemos hecho con vosotras y con vosotros, porque yo no soy autor de no tengo poder de firma sino de equipos de personas que se han formado y que son maravillosos, a los que le dedico esta charla igual que a vosotros. Entonces, construyendo, como he dicho, con recursos escasos contra el hambre de vivienda en África, hambre de vivienda que no se puede traducir al inglés, según parece, pero que yo voy a seguir hablando que lo que hay no es un déficit, sino que hay un hambre de vivienda. Entonces, muchísimas gracias a Plácido por la invitación, por las palabras que ha dicho, y voy a ir un poco en el sentido del tiempo que nos hemos otorgado para no abusar de vosotros. Voy a hacer estas 5 visiones cortas. El libro, el PDF está ahí. Cualquier pregunta en cualquier momento podéis, no es interrumpir, sino participar. Y voy a hacer una introducción a Áfricas, acotando el hambre de vivienda, tratando de qué entendemos por hambre de vivienda y qué entendemos por Áfricas con ese. Después, yo vivo de lo que aprendí de los viviendistas latinoamericanos durante 2 décadas en los 19 países de América Latina, y ahí es donde aprendí a tocar lo que estaban haciendo, es decir, con respecto a África, a años luz en el tema de vivienda, y he chupado de estos maestros maravillosos, generosísimos. Después quiero hablaros brevemente de que tenemos que dar un cambio, para acercarnos a estas necesidades, un cambio radical. Tenemos que poner énfasis en los materiales, en las tecnologías y en las construcciones, y decir que hay construcciones, materiales y tecnologías que no están patentados y que no tienen coste y que son los que tenemos que utilizar y detectar que son los que nos interesan. Y después, los desastres, muy brevemente, porque para qué hablar de las cosas de los estados, pero que hemos de aprender y poner nuestras precauciones en ciertos desastres que nos pueden venir y que nos están viniendo de África, para llegar un poco a modo de balance. Llegaré un poco exhausto para ir con rapidez, pero los datos están en el libro y están en el que quiera contrastarlos, porque creo que el libro no tendría razón de ser sin ese capítulo 9 y ese capítulo último, donde recopilamos lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho con unos 6 millones de euros del erario público español, de vosotras y de vosotros, de nuestras familias, y que hemos dado cuenta, era una filosofía desde el primer día, de dar el balance públicamente, digamos, hasta del último bolígrafo que se pudiera comprar. Entonces, una introducción a Áfricas. Quiero deciros un poco que África es una obviedad, pero me fue muy importante. Yo me encerré con la pandemia a estudiar y a leer, ya había visitado, había trabajado en países, pero me faltaban, y siguen faltando siempre, unas bases. África no es una nación, no es un país, sino que hay 54 países, hay más de 1.187 millones de habitantes, hay más de 1.250 lenguas, hay más de 47 etnias y hay más de 2.000 pueblos. No puede ser un país. Es algo que ir con esa idea de que África es un país es realmente estrellarse. Y yo a este gran escritor Kapuscinski, que como periodista polaco fue de los primeros que me encontré en el libro que os recomiendo, Ébano, y que dice y afirma: África, en realidad, salvo por el nombre geográfico, no existe. Por eso los grandes antropólogos jamás han hablado de la cultura africana o de la religión africana. Sabían que tales cosas no existen, que la esencia de África consiste en su infinita diferenciación. Esto tendríais que tenerlo muy en cuenta, digamos, es decir, la multitud. Hoy día la intelectualidad, sobre todo la que está un poco formándose en universidades europeas, se escribe ya bastante sobre cambiar y llamarle Áfricas. Hoy está en el auge el empleo y la defensa del término
pero lo único que quiero llamar es la atención de que, ojo, es muy plural. Después, si no fuera pues porque muy recientemente, en 1924, se han puesto, digamos, se han encontrado, se han revalorizado los vestigios, no estaríamos viviendo lo que se ha vivido en África, que parece que África nació a partir de las colonias. No, África tiene muchos siglos y tenemos que andar con mucha digamos, humildad. El testimonio de la civilización, por ejemplo, Batú, de lo que queda y que hoy día, gracias, yo diría que mucho a la labor de ciertos portugueses profesionales que están trabajando muy bien en el estudio de la Edad Media, de lo anterior a la llegada de ellos a África, en los años en que se construían estas murallas, se estaban construyendo las de Ávila. Recomendaría a otro gran escritor actual, Carlos López, de origen portugués, pero nacido en Guinea-Bissau, fue adjunto de Kofi Annan, y yo digo que estoy aprendiendo muchísimo de todo lo que trato de escribir, lo que trato de buscar o localizar. Y él dice, en torno al año 2000, África empezó a mostrar un patrón económico diferente. Durante las 2 últimas décadas, los países africanos dominaron la lista de las 10 economías con mayores crecimientos y adelantando para el presente las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que ratifica que 6 de las 10 economías con mayor crecimiento del mundo estarán en África y que el crecimiento económico ha supuesto que África haya duplicado su Producto Interno Bruto en los 12 últimos años. Es decir, estas frases o estas, digamos, aseveraciones de un hombre, digamos, inquebrantable, magnífico en su pensamiento, en su vida cotidiana, como es este Carlos López, es decir, nos tienen que hacer llevar a que no todo es desastre, que no todo, digamos, es ese África a la que tener una tremenda pena, porque hay vetas de que algo se está saliendo. Lo que no cabe duda es que son muchas Áfricas. ¿Cómo es posible que aparezcan estas diferencias de países de africanos que van desde 0,68, digamos, en el índice de vida a menos del 0,42? Es decir, de la pobreza a la extremísima pobreza, y hay que distinguir ellos. Podéis imaginaros, amigas y amigas, y me permito hablaros de tú a tú, de que haya en África países que solo un 9% de su población, o un 12%, un 15% tenga electricidad. Esa electricidad que tenemos el 100% de los españoles, de los europeos y de otra mucha gente. La situación es tremenda, es terrible. Pero sin embargo también quiero decir, y traigo un poco a colación, no digo dos polos extrapuestos, porque sois españoles y españolas, la mayoría de todos los que estamos aquí, pero a mí esta cita de Mariano Rajoy, en fin, que no es amigo mío, no me escribe en Navidades ni nada, y de José Borrell, me parece interesante tenerla en cuenta. Decía a Mariano Rajoy, las empresas en el país, las empresas españolas exportan más al continente africano que a América Latina. Me voy a quedar ahí. Es verdad, esto es algo impresionante. Y José Borrell, que es hoy día el responsable de los temas de cooperación dentro de la Unión Europea y que tiene, me consta por razones que no viene al caso, un gran interés en el tema de la cooperación para el desarrollo en África sobre vivienda por parte de la Unión Europea, pero donde están encontrando un filón, de lo cual me alegro enormemente, exalumnas y exalumnos nuestros que felizmente habláis inglés y que están ocupando puestos de gran responsabilidad en la creación de viviendas, más o menos con esta filosofía, porque algunos de ellos, la cumbre máxima de este programa fue exalumno de nuestros cursos. Y España, dice, debe de liderar nuestro acercamiento a la Unión Europea a África. Somos el país más indicado para indicar. Es decir, no cabe duda, y lo sabéis todos los que estáis aquí, que en el tema de África está habiendo unos cambios, y por nuestra situación geopolítica, por el tema de Europa, es un momento en que tendríamos que seguir pensando
decir, no digo porque se haya resuelto y que no se necesite la cooperación mundial de América Latina, pero sí que hay que dar un paso, creo yo, digamos, y enfocar hacia África. Por eso se creó la Casa África en Canarias, que me parece muy bien el sitio elegido, y edita este mapa que dice Áfricas, yo diría Áfricas y España, pues cada día tienen que estar más cerca y cada vez lo están. Pero entrando un poco en esta primera reflexión de que para acercarnos a África tenemos que seguir estudiando, tenemos que ir viendo los fenómenos que están cambiando, que no todos son negativos, no todos son positivos. Y acotando lo que yo llamo hambre de vivienda, me parece impresionante, bueno, trato de poner aquí, que hoy día somos 7.700 millones de seres humanos, pero que realmente yo quiero hablar fundamentalmente de indigentes y de pobres. Es tremendo. Yo creo 1.600 indigentes. Un indigente es aquel que tiene menos de €1 digamos, diario y tiene una esperanza de vida menor de 50 años. Son los que están en la lista del IDH de la posición 144 hasta la 193, grosso modo, porque esto no es matemática. Y los pobres son los que tienen menos de 2 euros y menos de 60 años de esperanza de vida. Es decir, que si comparamos con nuestra situación, realmente un servidor hace ya 20 años que tenía que haber muerto, pero no quiero tampoco morir, ni mucho menos. Los que están en desarrollo, los que están desarrollados. Hay que tener en cuenta esto, dónde estamos y para quién trabajamos en esta escuela de arquitectura, en otras escuelas de arquitecturas europeas o en vuestros estudios. Es decir, hay mucho indigente y mucho pobre. Pero también quisiera deciros que tenemos que interesarnos en dónde están estos pobres. Y es curioso, seguramente son muy pocos los estudiantes de arquitectura que saben que hay en este momento, y la estadística sale anual y es muy fiable, 82 millones de seres humanos viven en campamentos de refugiados donde no hay ningún proyecto de arquitectura o muy pocos proyectos de unos cooperantes maravillosos. Hay 160 millones de seres humanos que llamaríamos sin techo. Son sin techo, son aquellos que no se pueden localizar porque no tienen carnet de identidad ni pasaporte, no saben dónde van a dormir mañana y realmente estos son los meninos de la rúa, son las niñas y niños vendedores de flores de Brasil, de las favelas de Brasil, que no saben dónde van a echar el cobijo. 160 millones de seres humanos sin techo, 400 millones sin vivienda. ¿Qué quiere decir? Que están hacinados, que viven 3 familias donde tenía que vivir una y están subarrendados, o que comparten la cocina 3 familias, o que tienen que ir a por la fuente, a por el agua a más de 250 metros de distancia. Pero hay que saber que esos son los que necesitan la habitabilidad básica y que el esfuerzo creo que debe de empezar por ahí, por el agua, por la electricidad, porque no se caigan las estructuras durante la lluvia, porque tengan un papel digamos, judicial de que son propietarios y que no lo echen de ahí por cualquier cosa. Y después, la palabra tugurios, en la que tratamos un poco de acotar mucho en el ICHAP, en la que hay más de 1.000 millones de seres humanos. Es decir, tendríamos que necesitar otras filosofías, otras arquitecturas para hablar de los muy pobres, que son del orden de 1.600 millones en total. Pero es que África tiene una característica impresionante. Es que si vemos aquí que en el año 50 crecía al ritmo del 8,6%, en el 70 al ritmo del 12,9%, en el 20, que es la última estadística que yo tengo, al 16,6%, es decir, que pasó de 227, ha pasado de 227 millones de habitantes en el 50 a 1.300. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque este ritmo no lo tiene ningún continente del mundo y la situación es angustiosa. Puede ser bellísima y por eso traigo esta foto de estos niños y estas niñas y me quedarme en la primera parte. En el año 1900, porque son datos de UNICEF y son auténticos. En el año 1950, solo 1 de cada 10 niños vivía en África. En el año 2050, el 37% de todos los niños y adolescentes menores de 18 años eran africanos. Es tremendo el crecimiento de África. Pero es que ya el hambre es angustioso. Y desde hoy hasta el año 2050 habrá que construir, y están tratando de poner esta estadística en Naciones Unidas, 30.000 viviendas por día. Ni de coña.
es que no se construye ni la cuarta parte, y lo que se construye en su 80-90% son por las clases elevadas, por las clases en las que están trabajando dentro de las 10 constructoras más grandes del mundo que están trabajando en África, 3 son españolas, pero no tienen nada que ver con esto que estamos aquí hablando. Es decir, ellos van a su bola y realmente no se construyen 30.000 viviendas diarias para llegar al 2050, digamos, con una situación mejor que ahora. Es decir, los niños de estas fotos tan bellísimas de UNICEF, es decir, tienen un futuro bien jodido, bien jodido. ¿Dónde está la población tubularizada del planeta? Me permití, y no es por presumir, pero es que uno es un osado, de presentar en Quito en el año 2016 esta diapositiva en mi ponencia y que causó bastante polémica y sobre todo bastante enfado o cabreo, diríamos. Y es porque decíamos, pero no hay derecho que Naciones Unidas siga hablando, digamos, de las necesidades de vivienda en los tugurios urbanos. Pero ¿y los que no son urbanos? ¿Y los tugurios campesinos? Pero es que no quieren, es que no saben qué pasa en el campo, en los campos del mundo, de América, Oceanía, de África, de Asia, de la misma Europa. Entonces, bueno, por una cuenta muy tonta, fuimos sacando, diciendo, cierto, hay 925 millones, dice las Naciones Unidas, pero yo quiero comentar que Viviendo en lo Rural, raciocinio con la ponencia que presentamos, que hay 1.670 millones de seres humanos en condiciones muy, muy precarias en lo rural, que hay 82 millones, como he dicho, que nadie habla de ellos, a efectos estadísticos, son 82 millones, que es 2 veces España, que están en los campos de refugiados. Y los refugiados, es decir, que los emigrantes africanos, esto no se dice, pero cuando ya lo veréis, cuando intereséis por estos temas, es que el 85% de los emigrantes africanos emigran a un país de su frontera. No vienen, solo el 15% viene a Europa, a otros países. Y es decir, se pone el tema, la angustia, el problema está en África y están ellos tratando, digamos, como africanos de resolverlo. El caso es, quiero deciros que yo tengo la osadía de esperar todavía que rebatir esta diapositiva, estas características del ICHAP, en la que las personas tubularizadas creemos que son del orden del 37%, y ahí está. El profesor Bonaventura de Sousa, filósofo en edad de jubilación, persona que os recomendaría que leer, estudiar, estuve en el homenaje en su 50 aniversario, y yo lo cito muchísimo porque tiene una visión, él no es arquitecto, él es, un politólogo, sociólogo, brillante. Dice, es común afirmar que por primera vez en la historia de la humanidad, la gran mayoría de la población del mundo vive en ciudades. Lamentablemente no es verdad. Trabajan en ciudades, cruzan ciudades, pero no viven en ciudades. La mayoría no vive en espacios urbanos, vive en espacios desurbanizados, sin calidad de servicios, sin espacios públicos, sin convivencia humana y urbana. La mayoría vive en lo que algunos de nosotros, que no somos urbanistas, hemos llamado zonas de sacrificio. Es decir, por eso posiblemente Naciones Unidas sigue camuflando, porque es que si se mete, digamos, científicamente con medios a estudiar dónde está la pobreza, es realmente pavoroso. Perdonad, nuestra deuda con América Latina. No sé si alguno de vosotros hace unos años, con el profesor Peli, que estaba aquí, fue mi maestro. Yo tuve la suerte, hace muchísimos años, en el año 84-85, por circunstancias que no vienen a cuento, fui nombrado, gané, no sé qué decir, la responsabilidad del programa CITED, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de América Latina. Y lo primero que hice es ir viendo a lo que yo llamaría los gurús, aquellas personas a las que yo leía y que realmente de las que aprendía, pero no lo suficiente. Y me recordaré siempre, el argentino Víctor Peli, es el hermano de César. Tengo el gusto de haber convivido algunas semanas en la casa de Víctor. Son dos grandes hermanos, pero son la leche, ¿no? Es la noche y el día, nada que ver con la arquitectura de uno y de otro. Y Víctor Peli sigue todavía luchando, por el tema del sector informal. Pero yo hasta el año 85 no sabía lo que era el sector informal. Me fue dibujando en una servilleta en el restaurante El Gato Negro de Córdoba, Argentina, en los 2 a solas,
me fue y le pedí la servilleta con este dibujo tan maravilloso. Es que el sector informal es lo que hace América Latina, lo que hace, digamos, la inmensa mayoría de los países y de los continentes donde la pobreza es predominante. 15 años en la que entraron, donde está este punto azul, digamos, con mucho miedo, esa pareja de no casados, pero que ya la chica estaba embarazada y tenían necesidad de tomarse esa palabra en el castellano, un terreno, tomarse con ciertas precauciones. En aquellos tiempos, más que ahora, felizmente en América Latina ha terminado el erradicar a la gente violentamente. Y poco a poco, durante 15 años, fueron construyendo, fueron escondiendo, guardando sacos de cemento, digamos, debajo de la cama, y fueron construyendo con productos o materiales de segunda mano de los mercados de los sábados y los domingos, y llegaron a hacer una segunda planta para que los hijos pudieran seguir conviviendo. Ellos ya jubilados, de cuando en cuando se sentaban ya con sus hamacas por la tarde-noche para que lo vieran los vecinos, cómo su vivienda en 15 años, sin ningún arquitecto, había pasado de esa situación del principio a esta situación que es la inmensa mayoría del sector informal. Los esquemas improvisados por Peli me emocionaron. Los sin vivienda invierten tiempo, 15 años de media de su vida. Es duro. Y ahorros en la adquisición de materiales. Peli en Argentina, allá por el año 85, trataba de aclararnos que en Latinoamérica había dos sectores para la construcción de vivienda. El informal, yo no había oído eso, y el formal. El formal minoritario que ejecutan las constructoras con algunos arquitectos. Hoy, 35 años, le doy de nuevo gracias a Víctor. Después le agradezco la validez de su consejo y trato, digamos, de divulgarlo en las personas que tan amablemente me escuchan. Pero ya tengo que ir a mis orígenes. Tuve también, en la primera visita que hice a América Latina, de encontrarme con este libro que acaba de reeditarse en Cataluña, pero con un trabajo de Turner, este anarquista que sigue viviendo, muy mayorcito, pero que sigue siendo anarquista y que sigue pensando que la única solución para los países extremadamente pobres, como cuando él estuvo en Perú, es la toma de los terrenos. Y él tiene unas reflexiones magníficas, conmovedoras, de esa toma que él estuvo en el origen y estuvo tomando esas fotografías y, digamos, una de sus hijas y dos de sus hijos ahí se quedaron en Perú, ahí se casaron y él se siente desde Londres más peruano que nunca. Pero también quiero hablar de Belén Gesto. Belén Gesto, mi amiga del alma, que nos ha dejado, es una mujer que realmente era el alma del CITED, el alma, digamos, del ICHAP, y hizo su tesis doctoral, como no podía ser de otra manera, en una mujer como ella, tan auténtica, en Trujillo, Perú. Allí conocimos, yo es que empecé un poco antes que ella, lo que en Perú se llaman ocupaciones guiadas. Todas estas cosas yo las explico con el ánimo y sé que hay personas que después han cogido el tema y me lo agradecen. Es decir, son temas que quiero que se conozcan en África. Ocupaciones guiadas. A las mujeres de Trujillo, con carteles en el ayuntamiento, en esa época han cambiado en la municipalidad, decía: trujillano, no nos invadas, ven y pregunta, infórmate, nosotros te acompañamos, te damos el terreno. Es decir, la manera no es, digamos, destrozarla. No podemos dar viviendas, no podemos dar ni habitabilidad básica, pero te damos la legalidad de tu terreno. Son parcelas de 7,5 por 15 o de 9 por 18. Y las reúne el ayuntamiento con jóvenes arquitectas o no tan jóvenes, pero trabajando en este tema en grupos de 10. Y inmediatamente, al cabo de una semana, le dan una parcela a ese grupo de 10, con unas instrucciones de cómo hacerlo. Y esto no es ni uno ni dos, son miles, decenas de millares las personas, las mujeres, que están trabajando y luego con ayuda, digamos, de pequeños créditos blandos, van metiendo el agua, la electricidad, la municipalidad pone la escuela, pone los transportes. Es decir, no es violencia de la pobreza contra las que toman los terrenos, sino que los terrenos los preparan entre ellas. Y Belén quedó tan impresionada que pasó temporadas, digamos,
tuvimos la suerte de que la profesora, que de alguna manera llevaba teóricamente con el alcalde en aquel momento, un alcalde socialista que atendió mucho y que estaba orgulloso de que en la Universidad de Madrid se hiciera una tesis doctoral sobre estos tipos de temas. Es decir, las familias amigas ocupan su parcela. Antes de la semana ya le han dado su título de propiedad. Es decir, de forma organizada, dando comienzo al proceso de mejora paulatina en función de sus recursos económicos, con la seguridad de que le otorgarán el título de propiedad. No estaban preocupadas desde el momento, como otras que habían tomado estas que nos comentaba Peli, digamos siempre con miedo de que pudieran venir un alcalde o un policía, alguien que se tomaran atribuciones para expulsarla. Con el paso del tiempo, estas viviendas precarias que veis aquí, tan humildes, que lo han hecho en una semana entre las 10 mujeres, se han hecho esas 10 microsoluciones, la municipalidad comienza a introducir las redes urbanas, el alumbrado, el saneamiento, el abastecimiento de agua, de acuerdo con su presupuesto, poco a poco, pero realmente son más de 50.000 las que se habían acogido, 50.000 familias a este tema. Pero John McDonnell, bien repito, estoy hablando para hacer, no sé, fórmulas que yo creo, no sé si con mucha ilusión, de que podían ser trasvasables con sus matizaciones, porque no hay dos continentes iguales de América Latina a África. Joan McDonnell, la gran Joan McDonnell, nuestra amiga del alma, la ministra del primer gobierno democrático, la ministra de Vivienda del Movimiento Democrático de Chile, después de la caída de Pinochet y previamente habiendo luchado en los barrios en las organizaciones de base, ella una cristiana católica, digamos, de primera línea, pero peleaba por la democracia, y cuando llega a ser alcaldesa se le ocurre y pactan esto, que también es algo que se puede, la idea, quedaros los que estéis interesados en estos temas, quedaros con la idea de que se puede llevar a otros continentes. Hay una primera etapa que es absolutamente gratuita, es decir, se seleccionan las familias, fundamentalmente esto que les voy a contar es para grupos de familias pero campesinas, que viven en unas condiciones, como he dicho, extremadamente graves. Y entonces el gobierno democrático de Chile lanza esta primera etapa en la que esto es financiado 100% por el gobierno. ¿En qué consiste esta financiación? Creo que está claro. Es una parcela legal, yo repito siempre, 7,5 por 15 o 9 por 18, pero que ya tiene la electricidad, el alumbrado público, tiene la red de agua potable, tiene la red de alcantarillado y una pequeña 8 o 9 metros cuadrados construidos, digamos, donde tiene todo el tema del agua y de cocina. Y realmente a partir de ese momento, que todo esto es, por así decir, donación, esto coincide cuando arranca este programa con la cooperación española. Yo tuve la suerte de ser el responsable de la cooperación española en Chile, y Joan McDonnell nos pidió como cooperación 2.000 euros, digamos, que había que devolver, pero sin intereses, para que la familia a la que los chilenos, el gobierno chileno le daba esta primera etapa, tuviera 2.000 euros, digamos, en los que endeudarse para devolver en 4 años y ya poder empezar a construir una segunda etapa inmediatamente. Y realmente esta segunda etapa, los participantes pueden organizarse con sus vecinos, pueden contratar a un capataz de experto, es decir, tienen que pagar, ellos poniendo mano de obra gratuita, pero con ese capital de unos 2.000 euros que la cooperación española adelantó. Yo tuve el gusto de estar en ese proceso, de emocionarme de ese proceso, porque inmediatamente con esos 2.000 euros lo primero que compran son 1 o 2 hogares, lo que se llaman hogares de Cristo. Estas viviendas, entre comillas, perdónenme, de poner a Cristo, de conocidas en Chile, y que podían llegar en los tráileres inmediatamente, de tal manera que con la primera etapa y con una vivendita ya empezaban a dormir bajo techo. Pero Eladio Dieste, este ingeniero civil maravilloso, un hombre humano, dice, al que recientemente, después de muchísimos años, en el año 21, hace muy poco, el año pasado, parte de su obra ha sido declarada por UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Trabajaba en su Montevideo en, digamos, las grandes obras de ingeniería, ciertamente, pero tenía su corazón y su trabajo, perdón que no sale lo suficiente en las cooperativas,
uruguayas. ¿Cuál es su invento? Es una cosa impresionante. Poner, digamos, imbricarte de que el panel, este panel que tiene que ser manejable, digamos, por una o dos personas, o con un carrito con unas ruedas, que es la única manera de hacer un elemento, porque olvidaros de las grúas, olvidaros de que pueden llegar los camiones, porque no va a haber carreteras donde puedan llegar los camiones para buscar a estos pobres de los pobres. Tiene que ser algo muy manual. Y Dieste hace un estudio, un trabajo, en el que con 23 ladrillos macizos, con 400 gramos de redondos de acero de 3,4 milímetros de diámetro, con 5 kilos de cemento y con 15 litros de arena, hace un panel maravilloso, que de dos en dos mujeres que quieren ser cooperativistas uruguayas, pero que no tienen financiación para entrar como cooperativistas, tienen que hacer, depende de los proyectos, 62 paneles. Cuando ustedes dos tengan los 62 paneles construidos, avísenos, porque ya puede ser cooperativista. Es decir, ya puede empezar a tener la esperanza de tener una vivienda. Entonces, esta ingeniería magnífica, que la hacemos práctica en el ICHAP, es decir, la aprendimos de Dieste, y yo creo que hay que llevarla a África o al fin del mundo. Por eso se la mostramos en los cursos del ICHAP, en los ensayos del panel Veno, de ese panel de las cooperativas uruguayas sometido a rotura en la nave del Torroja, de nuestro Instituto Torroja, y que resistía cargas superiores, en todo caso, a 10 toneladas, que para viviendas de una planta, incluso en zonas sismo resistentes, pueden ser tremendamente útiles, muy baratas, con elementos tan universales como el ladrillo cerámico, y con 2 manos o con 4 manos de 2 estudiantes en estos casos, o de 2 mujeres cooperativistas, es decir, pueden hacer su manera de entrar en la cooperativa. Entramos porque ya tenemos 62 paneles. Carlos González Lobo también se lo ha llevado la pandemia, tremendo este profesor, brillante, gran arquitecto, en el mejor de los sentidos de la palabra, que tenía una obsesión de que hay que construir metros cúbicos y no metros cuadrados. No hay que medir la vivienda social, no hay que medirla en metros cuadrados, hay que medirla en metros cúbicos. Y créanme que desde que oí eso la primera vez en la UNAM de México, siempre que íbamos a ver algunas viviendas de las que hace la cooperación, yo me veía, que si era la primera vez, cómo sobre todo las mujeres miraban para arriba. Y ellas tenían la idea clara del espacio, de que ahí había un volumen que ella iba a utilizar, o bien haciendo una habitación suplementaria, o bien almacenando los productos de agricultura o de artesanía que ella vende. Entonces, Carlos González Lobo, en una maravillosa práctica y con un corazón impresionable, nos mostraba con la tiza en el curso de la Escuela de Arquitectura de Madrid las ideas básicas de posibles volúmenes y presupuestos comparativos para el gran panel, lo que él llamaba el gran galpón, en una y en 2 plantas, con una opción de 3 plantas. El esquema resume las coordenadas y condensa las principales ideas que justifican que podamos denominar la teoría del gran galpón. Esta teoría del gran galpón hay que explicarla, digamos, demostrar, como él demuestra aquí, que es más barato, mucho más barato y produce muchísimo más volumen que realmente, y yo tuve la suerte, digamos, en mi vida he tenido suerte, como para dirigir, en este caso, un proyecto de la Cooperación Española en Santiago de Chile, que fue el primer proyecto que le pedía a Chile cuando llega la democracia. El alcalde de Santiago nos pidió eso que había visto y que sabía que hacía que un mexicano. Trajimos al mexicano y con un gran arquitecto chileno hicieron el conjunto Andalucía para albergar a 60 familias de recogedores de basura en el centro de Santiago. Entonces se construyó con el precio que se hace una vivienda social en Chile, sin ni un euro más, porque lo hace una empresa privada con fines de lucro. Hizo esto con la condición de que donde vivían 60 familias tendrían que ocupar 180 basureros. Esta es la vista general del conjunto Andalucía, que permitió multiplicar por 3 la densidad habitacional de una parcela de 1 hectárea delimitada por 4 calles urbanizadas. Es que es muy importante tener la escuelita cerca, tener el asfalto, tener el teléfono, tener el agua, tener la luz. Esto ya lo tenían, pero había que socializarlo y de 60 familias de basureros pasar a 180 familias de basureros.
parcela que estaba ocupada, por 30 familias y llegamos a 90. Dotó con 2 puertas de acceso, lo que le daba una gran seguridad. No era un barrio conflictivo, pero ha pasado un poco a ser un poco el símbolo de cómo la seguridad de estas realizaciones. Habitabilidad básica. Me preguntaba ayer muy amablemente la periodista que he tenido el gusto de y ha publicado algo sobre esta charla sobre la habitabilidad básica. Es la base y un poco la razón de ser del curso nuestro, pero realmente diría que no es hacer vivienda. Creemos que es importante, y lo decíamos, en eso los papeles no engañan. En el año 87, Felipe Colavides, profesor catedrático de la Escuela de Arquitectura, Belén Gesto, en aquella época recién terminada como arquitecto, y un servidor que no soy ni arquitecto, pues redactamos que lo que queríamos era hacer habitabilidad, que no éramos capaces, ni creemos que sea el primer objetivo la vivienda, sino que el PNUD, el Banco Mundial, Habitat, el BID, la CEPAD, tendrían que andar con estos estratos más pobres de los pobres, así como administraciones de esfuerzos para que cooperaran con los pobladores, con la autoconstrucción, en el objetivo de universalizar la habitabilidad básica mediante estas 4 etapas. La elección del suelo apropiado para vivir, por muy pobre como arquitecto, como técnico. La parcelación ordenada, que es muy importante. La urbanización dotada de servicios en el momento que la municipalidad o la entidad financiera pueda. Lo primero es atacar. Es verdad que da mucho más orgullo, y conocemos parodias que no queremos hablar, de algún presidente de gobierno latinoamericano que llega a inaugurar habitabilidad básica y dice: esto no son viviendas, esto es vergonzoso, yo no inauguro esto para los venezolanos, vaya usted a por puñetas, y se marchó y no inauguró, porque aquello no eran viviendas dignas. Bueno, hoy día no tienen ni eso. Es decir, propugnamos como habitabilidad básica cuando en un barrio, amigas y amigos, pero podéis justificarlo otra cosa, pero nosotros tratamos de decir que cuando el 60% de los moradores de un tugurio, el 60%, la mayoría de los moradores de un tugurio le faltan 2 o más de estas 5 cualidades, es un tugurio que hay que entrar a ayudar y entrar a mejorar. Es cuando tienen agua a más de 200 metros de distancia. Las niñas dejan de ir al colegio porque tienen que ocuparse de traer el agua. No tienen acceso de saneamiento, ni público, ni el privado, no tienen, por supuesto, privado, pero el público está a una cierta superior. Cuando tienen menos de 4 metros cuadrados construidos por persona, cuando la vivienda no es duradera y ante no grande un sismo, que por supuesto que no resiste prácticamente nada, pero las lluvias monzónicas o los grandes vientos no resisten. Y cuando no tienen, y esto también es muy triste, una seguridad de tenencia, no tienen los papeles, no tienen la legalidad y tienen el sufrimiento de que en cualquier momento me pueden echar. Cuando el 60%, y son cientos de millones en los tugurios, el 60% no tiene 2 de estas condiciones o menos, es tremendo y hay que empezar por ahí. La importancia de los materiales de construcción. Bien, amigas y amigos, el director de la escuela, se me acaba el tiempo. ¿Me da usted? No sé a qué te refieres. ¿Al de la conferencia o qué otro tiene? ¿Al de la humanidad? No, el de la humanidad. Sí, por supuesto. Estoy muy preocupado por la humanidad, pero en este momento me preocupa mucho vosotras y vosotros. De todas maneras, esto está en el PDF. Quería un poco comentaros, simplemente, es otra construcción. Fijaros en la parte de abajo. Los tipos de construcción, digamos, para la pobreza, el coste de la mano de obra no llega al 10%. No llega al 10% y suelen ser mujeres. Animemos a las mujeres de África a que participen. El Islam no dice que lo prohíbe, según tengo entendido por los buenos islamistas o que tienen esta interpretación. Donde se va el presupuesto en el 80%, créanme que esto está muy estudiado, son materiales. Y en otros varios o beneficios, que no lo hay, los beneficios, el 10%. No tiene nada que ver con la vivienda que se construye en Móstoles, que son las de la columna que hay a la derecha. El 40% de nuestros trabajadores, digamos, viviendas sociales, con muy buena arquitectura,
el coste de la mano de obra llega al 40%. El coste de los materiales no llega al 30%. Y los varios y los beneficios, sobre todo el terreno y el urbanista y los notarios, se llegan al 30%. Por tanto, tenemos que mirar con que lo más importante son los materiales componentes y el poner a trabajar, digamos, a los futuros usuarios, ahí donde tenemos las posibilidades. Amigas, yo que soy me meto en el año 85, que soy muy mayor, en esa conferencia de ONUDI, que fue en Atenas en el año 85, hubo un ponente alemán, que puso esta transparencia en un acetato, que ya no se utilizan. Yo tuve la osadía, porque quedé tan impresionado de la osadía, de que le dije que estaba iniciándome en estas labores y tuvo la generosidad de darme la transparencia. De esa transparencia la he ido explicando a mis alumnos, pero la quiero transformar, digamos, al año 20. En el año 20, amigas y amigos, un obrero escandinavo gana 64 euros por día. Entonces dice, con estos 64 euros me voy a comprar 8 bolsas de cemento. O me compro 3,5 placas de zinc. Pero un obrero que también ha trabajado 8 horas y que está en Nicaragua y que tiene trabajo urbano en Nicaragua, cobra 12 euros al día. Y se puede comprar 1,5 sacos del mismo cemento porla que utiliza el noruego, el escandinavo. O 0,75, no llega a tener suficiente para una placa de zinc. Pero yo, que me considero y me avergüenzo, si alguien me dijera que soy un explotador, realmente nosotros, la ONG nuestra, le ha pagado 4 euros por día a un obrero rural mozambicano en hacer las viviendas que luego vais a ver. Y ahí el cemento llegaba de importación, el transporte era carísimo, era la especulación tremendo, se podía comprar ese obrero en un día media bolsa de cemento o un tercio de placa de zinc. Por tanto, para ese pobre desgraciado que se le explota, realmente como arquitectos, como ingenieros, pongamos el ojo en los materiales. Ahí se nos van los materiales. Ahí podemos construir el doble de lo que pensábamos. Y por eso, y esto puedo decir que en el año 87 tuvimos un éxito en el Torroja, fue el primer equipo de investigación que hice, que creamos con posgraduados latinoamericanos, de utilizar la cáscara de arroz. Es muy largo, pero tuvimos éxitos y hoy día, digamos, se vuelve a poner en marcha la posibilidad de utilizar la cáscara de arroz como combustible, porque las kilocalorías son importantes, lo que produce gratuitamente, y también como un elemento sustitutorio del cemento. Nosotros tuvimos excelentes resultados, quiero decir que hay mucho por andar. Quisiera deciros que en África hay unos maestros magníficos. Hassan Fati, en Arquitectura para los Pobres, es un libro emocionante. Es un libro de Hassan Fati, ya ha escrito en el año, editado en el 89, el que tenga la posibilidad de encontrarlo en la biblioteca, que lo lea, porque llama a la conciencia de los arquitectos. Es verdad que es muy drástico respecto a cómo penar a los arquitectos que no consiguen temperaturas bajas con tales y tales condiciones. Pero es un arquitecto humanista que no hay que ir a buscar a los arquitectos del momento. Y después, por otra parte, Julius Nyerere. Yo también en estos 2 años de pandemia descubrí que Julius Nyerere, que yo lo había oído, que había sido presidente de Tanzania, pues también tenía unos pequeños estudios de arquitectura. Y tuve el honor, el gusto. En el año 94, yo no sabía, era ahí donde descubrí este tema, que hablaba Julius Nyerere en UNESCO sobre la vivienda en África. Y de ese momento es lo siguiente. Los habitantes de mi país rechazan ahora construir sus viviendas de adobe, de tapial y de teja. Quieren para sus cubiertas la placa ondulada y para sus muros lo que ellos llaman tierra europea, es decir, el hormigón. Si queremos progresar en el futuro, tenemos que desembarazarnos de esta obsesión que se transforma en parálisis mental. Si queréis trabajar en África, si queréis trabajar con los más pobres, hay que, digamos, hacer caso a este tipo de consejos. Es decir, muchas veces los cooperantes llevamos, y sobre todo no digamos nada a los turistas africanos, llevamos el escándalo, digamos, denostando ese tipo de construcción, ese tipo de arquitectura,
que utiliza material como el adobe prácticamente cero. Pero también, por otra parte, es que es gratuito, está en todo el mundo. Esta máquina, yo hablo del artesanado como revolución industrial manual. No hay que pagar royalty. Los planos nos los damos de ONG en ONG. En un taller en Mauritania, en Nouakchott, en un taller de reparación de coches, nos hicieron esa máquina sin barrar. No está patentada. Esto es impresionante. 2 hombres haciendo un gran esfuerzo consiguen un material con la misma tierra. Es verdad que con un 3-4%, no más, de cemento, unas resistencias, digamos, una impermeabilidad y una posibilidad de tolerancia dimensional muy estricta. Esta máquina es una maravilla. Por eso la ONG regalan los planos y nos encontramos aquí una antigua cooperante de angolana, digamos, dirigiendo un proyecto, el único que hicimos en Angola de vivienda, muy cerca de esta población, digamos, rural, con la misma tierra que la diapositiva quiere poner en contraste, pero no para ridiculizar, sino cómo va a resistir el agua, cómo va a resistir la intemperie y también la estructura, digamos, la vivienda hecha, en este caso, por la cooperación española, con una arquitecta que hizo el curso con nosotros, y lo que hacían y lo que siguen haciendo los angolanos que no tienen estas posibilidades. Pero João Filgueira Lima, Lelé, que también ha muerto, sin la industria, dice Lelé, brasilero, no hay solución a las ingentes necesidades de la humanidad en el ámbito de las construcciones de escuelas, viviendas y mejoras de barrio. Es verdad que Lelé es una figura de la industrialización, pero sabe muy bien lo que es una favela, y sabe que en la favela no entran los camiones, y que sabe que a la favela no entran las grúas, y que solo entran las grúas humanas. Entonces solo fabrica elementos prefabricados maravillosos para ser transportados con 2 personas. Es jodido, y él lo decía, sí, es jodido, pero no hay más remedio. Es decir, entonces él utiliza estos elementos para entrar en las favelas que no están sobre la autopista, sino que están en unas pendientes tremendos, que no pasan los camiones para recoger la basura del ayuntamiento de cualquier ciudad de Brasil, pero que sin embargo sí es posible con estos elementos fabricados o diseñados poder mandar la basura y religiosamente a los contenedores, donde sí le dicen al ayuntamiento, el contenedor sí que está en un sitio donde puede pasar el camión. Y después, no sé si Hogares de Cristo. Esto es una lección continua. Yo he tenido el gusto, el honor, no soy creyente, pero realmente lo de los Hogares de Cristo me emociona. Estos técnicos, este comité directivo de los Hogares de Cristo va a ir al cielo. Yo creo que no hay, pero seguro que le digo que sí. A ellos porque trabajan de maravilla, sin fines de lucro. Y también tienen un eslogan, no regalar nada, no regalar nada. Desgraciadamente reciben ayudas, pero no regalan nada. Cuando hay una extremadamente pobreza que no pueden pagar $600, que es lo que vale lo que les voy a enseñar a ustedes, es decir, esto se puede llevar a África. África hay situaciones en las que se podía hacer este tipo de cosas, que John McDonald dice, no son viviendas, pero son salvavidas. La gente no es tonta. Si paga 600 euros, las empleadas de hogar que llegan a España, me consta por las amistades que tenemos, lo primero que mandan, lo primero que tratan de agujerar es 600 euros para mandarla a su mamá que se ha quedado allí en Quito, en Ecuador, y le mandan los 600 euros para que compre un Hogar de Cristo. Entonces, todos los días, amigas y amigos, salen 50 soluciones, que son, si multiplicamos por 3, 150 personas que pasan de dormir en una situación tremenda a algo que ya es suyo, soluciones habitacionales. Y durante 30 años, porque doy fe que todos los días aparecen 50, hay una selección, 50 personas que ya están metidos, que tienen una tierra esperando este tema. Este camión que veis ahí, yo que le llamo el IKEA, hay 50 camioncitos que son privados, que están a la entrada de los Hogares de Cristo. Esta señora que hay aquí ya ha firmado todos los documentos, tiene derecho a esos elementos que cuestan unos 600 euros, que los va a pagar poco a poco, pero que el camionero es montador de viviendas. Entonces esta señora que hoy no tiene nada, ha firmado unos papeles
conduce al conductor, porque si no se va a perder, no va a llegar a ese sitio donde el Cristo perdió el poncho, dicen ellos, donde no está señalizado en los planos, se sienta al lado de ella y allí, en ese sitio, tiene que haber 3 adultos mayores de 20 años dispuestos a trabajar 8 horas. En ese momento descargan este producto porque lo han producido industrialmente, 50 viviendas por día. Repito y pongo mi mano de fuego. He ido muchas veces a estar semanas allí. Al finalizar el día y tras 8 horas de trabajo manual, la propietaria, que había firmado la documentación pertinente, el conductor, que es propietario del vehículo, que hace de monitor de montaje, porque todos los días monta una vivienda, y 3 adultos, la solución queda finalizada para ser ocupada por la nueva vivienda. Y esa familia va a hacer el amor esa noche de otra manera. Puede que no sea una vivienda, dice John McDonald. Se le llama ella salvavidas. De ahí, al cabo de X años, venderán o buscarán o ampliarán, pero el precio del kit es del orden de 600 euros y lo pagan en plazos de 20 euros por mes durante 3 años. No admiten ninguna devolución y ellas, porque son mujeres, las únicas que tienen derecho a firmar la propiedad de la vivienda, porque los gallos, como dicen ellas, los tipos los sábados se cogen un sueldecillo, se emborrachan y desaparecen, no aparecen con otra perica, y ellas están ahí con los 3 niños. Desastres de los que hemos de aprender. Hay muchos desastres, amigas y amigos, y ustedes y vosotros somos ya mayores, somos listos. Este canalla, Robert Mugabe, con ayuda muchas veces de Estados Unidos y de otros países, 25 años de dictadura militar, de dictadura tremenda, y en un momento determinado, con los empresarios de la construcción que ponen las maquinarias, con el alto Estado Mayor del Ejército que pone la logística, digamos, y los camiones que le ponen los constructores, a cambio de que van a recibir los terrenos, se pone a echar en una semana a 200.000 personas. 50.000 personas que viven en tugurios, en favelas, en una situación tremenda. Pero, digamos, fue unos destrozos y los datos que hay son de Naciones Unidas. Aquí no tratamos, esto salió en El País, nosotros también, Felipe Colavides, Belén Gesto y un servidor escribimos denunciando a este canalla, que por lo menos recibió la congelación de todas las ayudas de los organismos de Estado de la Nación Europea. Pero no aprendamos, la expulsión de la pobreza no es solución de nada, solo canallas. Y era una cosa, digamos, el alto Estado Mayor con parte del ejército, con los constructores, con sus bulldozers, y a cambio de que iban a recibir esos terrenos. Son unos canallas. Pero el caso singular de la nueva ciudad del Quilamba. Tengo que ir muy deprisa. Esto es un escándalo tremendo, tremendo. Y aparece la palabra cooperación soviética angolana. Coño, sinvergüenzas. ¿De qué cooperación? Es que ha pagado el gobierno angolano, y no es tonto, 3.500 millones de euros, no en cash, sino en petróleo, que tiene mucho, con una empresa internacional, International Trust Investment Corporation, que es cooperación para el desarrollo. Hasta hace muy poco solo había, es decir, esto iba a ser para 56.000 habitantes, pero hasta ahora hay muy pocas viviendas, poquísimas de estas torres que están en, digamos, estos bloques de pisos, que no se han ni inaugurado, porque realmente hay toda una revisión del nuevo gobierno de qué hacer con esto. Yo soñé anoche en lo que tengo claro. O sea, estas viviendas en este momento tienen que buscar a 56.000 angolanos pobres, que hay millones, y colocarlos ahí. Y por otra parte, digamos, hacer que los chinos y el gobierno, el que se curó con esto, devuelvan por lo menos el 50% de esos 3.500 millones. Con la mitad de ese dinero podemos hacer, digamos, viviendas sin fines de lucro, digamos, para decenas de millares de angolanos. Pero ¿qué ocurre? Que la hija del dictador, del dictador, es la mujer, el título no es mío, la mujer más rica de África en este momento. Las vistas parciales de la zona ya ejecutada de Ciudad Quilamba, donde no dejan entrar, pero yo, como era extranjero, iba con el director de la Escuela de Arquitectura, sacaron los carnets
y nos dejaron entrar totalmente, pero no firmar. Estas son fotos de la BBC, sin inquilinos ni propietarios, 8 años después de su parcial finalización. Quilamba es una ciudadela de 750 edificios, la gran mayoría de ellos totalmente vacíos después ya 14 años. Perdón, voy a ir deprisa, pero esto es lo que quería contarles. De todas maneras está en los libros. Y es un poco modestas realizaciones que justifican nuestra presencia en África. Estamos muy orgullosos de haber estado con los arquitectos, con las ingenieras, con los aparejadores, aparejadoras, con la gente de la población que creyó en nuestro mensaje y que con muy poca financiación, debido es el momento, yo no soy del PSOE, repito por segunda vez, pero Zapatero, en tema de cooperación para el desarrollo, iba muy bien enfocado, sacó 3 convocatorias por lo menos, en las 3 recibimos financiación, no sé si por eso estoy muy agradecido, el caso es que teníamos que darle cuenta y hemos hecho cuentas al céntimo, créanme, en fin, hemos sido felicitados por un organismo de Hacienda en el que lo puso como modelo desde el punto de vista financiero. He sacado algunas de las realizaciones. Esta es una realización en que fundamentalmente es un trabajo de arquitectura. ¡Qué maravilla cuando los arquitectos os ponéis a trabajar maravillosamente! Es una construcción singular, es una construcción de adobe, hecho con adobe y digamos por obreros de adobe. Lo único que hay aquí es digamos, las manos, las cabezas de 3 arquitectos del ICHAP que se ponen a hacer un proyecto, primero aprendiendo cómo son los adobes de allí, cómo son las construcciones de allí, no yendo, digamos, con una prepotencia, sino a aprender a hacer adobe con sus manos, y por eso lo he elegido. El curado era el curado al sol, conforme a las técnicas ancestrales de producir los adobes de tierra y paja en la zona, porque el presupuesto era muy pequeño y querían hacer una construcción lo más atractiva y lo más grande posible. Y entonces el empleo del transporte, que el transporte tenerlo muy en cuenta, que es que si se hacen cosas prefabricadas hay que llevarlas a sitios donde no hay carreteras, pero es que en este caso el transporte se hacía con los asnos y este proyecto de la cooperación española no nos avergüenza, lo hicieron con los asnos. Y entonces, con la buena arquitectura, y con la mano de obra, y con lo que voy a deciros, con 30.000 euros, y el ICHAP, a través de estos arquitectos, hacen una superficie de 340 metros cuadrados. El presupuesto de construcción se limitó, como digo, a 30.000 euros. Ni uno más. Y si hubiera uno menos, se hubiera tenido que dejar sin construir. Lo que supone una repercusión de algo así como 100 euros por metro cuadrado construido. No es un gran lujo, pero es un restaurante en la parte de la azotea, es donde hay una escuela de cocineras para que aprendan mujeres de la calle, y también donde se educan a sus hijos, y en la parte de terraza, con unas buenas vistas que tiene sobre el río, pues ha hecho su agosto, sobre todo con gente que visita, con cooperantes, y que han podido, valerse de esa cooperación de 30.000 euros. También recibió el primer premio de Ecohabit de la red de COE. En Angola, uno de los proyectos, más tradicionales, con 802.000 euros del presupuesto, pero, amigas y amigos, nos dijeron los angolanos, y en esto coincidíamos con ellos, que lo más importante era construir escuelas en las zonas donde se había batido la guerra, una guerra cruenta y muy durosa, durante mucho tiempo, que destrozó absolutamente todas las escuelas que había en esa zona. Y entonces tuvimos la osadía, de avanzar este proyecto para hacer 23 aulas. 23 aulas con 6 escuelas, algunas de ellas maravillosas, que la gente que tiene sentido del humor le llaman Versalles. Pero en fin, no son escuelas. Este es el Versalles de las escuelas de Angola. Planta y alzado, excepciones de la nueva de Sango, la mayor de envergadura del programa, conformada por 11 aulas, y la reconstrucción total de escuelas y una deteriorada en la época de Angola, que era colonia portuguesa. Enseguida, inmediatamente, se puso la energía eléctrica con otro proyecto complementario español, porque era la forma de multiplicar por 2 el número de chicos y chicas que podían recibir. Esto es algo maravilloso, porque además, repito, este es el resumen de en qué gastamos el dinero, y están todas las facturas compulsadas por el gobierno en aquel momento de Angola,
de Angola, digo bien, y de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y se vuelve a repetir, somos acordes con que el tema fundamental son los materiales. Y para ello llevamos casi a mano, porque el transporte era tremendo, pero se allanaron sobre ciertos ríos pequeños, se pudo cruzar y habíamos comprado de segunda mano una máquina de pedal Perry para hacer todas las cubiertas de estas. Donde íbamos nosotros, iban estas máquinas y iban también otras máquinas de acero adobe. Teníamos 2 fábricas, entre comillas, la de acero adobe con la misma tierra y un 3% de cemento para no tener que transportar y por el costo del cemento. Entonces, los bloques de frescos se apilan y se protegen con una loma humedecida, protectora en los rayos solares, entre 3 y 7 días, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Yo, no sé si soy muy sentimental, pero después hice amistad con este tipo, Swan. Es decir, y porque los ojos son impresionantes. Él nunca había cogido un adobe que sale de la máquina y lo coge. Se queda helado. Estaba convencido que se le iba a romper. Eso no se hace. El adobe se queda en la adobera, la que se hace a mano, durante unos días, hasta que poder sacar la adobera, poder transportarlo. Y esto, realmente, gracias a esta máquina, que también es una inversión pequeñísima, habíamos dado un salto de una tecnología, como digo, alta tecnología manual. Pero es que esto hay si alguna vez podéis leer una entrevista con esta mujer, Leóntida Umba. No se ve muy bien, es la que está cubierta ahí con la cara. Es decir, es la mujer que era encargada de las cubiertas, de la que hacía las tejas y la que vigilaba a los carpinteros. Había carpinteros, adoberos y tejas. Ella era la jefa de obra. Y cuando le hago la entrevista, yo le pregunto que si la habían respetado. Y dice, sí, ¿cómo no? Digo, ¿y por qué? ¿Cómo? Porque yo sé hacer y ellos no saben. Ellos dependen de mí. Ella viaja y donde va, porque en aquella época, cuando terminaron estas escuelas, se le dio trabajo en otra ONG que no era española, pero donde va con 2 hijas. Es decir, la abandonó su marido. Pero ella se sube ahí y es respetada y respetuosa, y por eso es un homenaje a estas mujeres, digamos, que obviamente la necesidad obliga. Y léanse la entrevista con Leóntida, igual que también les recomiendo que se lean la entrevista con Grasa Machel, la mujer de Samora Machel, la guerrillera con 28 años que liberó a Portugal, mejor dicho, a Mozambique de Portugal, la que estuvo ahí con el fusil y fue nombrada ministra de Educación cuando terminó la guerra, que luego asesinaron a su marido, presidente de la República, y que finalmente se casó con Nelson Mandela. Esta mujer también está apoyando nuestra cooperación. Momento de la ejecución de cubierta y los aleros. Esta es una de las escuelas y este es un momento emocionante en la que oye uno el himno angolano. A mí se me ponen todavía los pelos de punta, porque el gobierno de Angola había cumplido con llevar para el día de la inauguración las mesas, las sillas y tener a las maestras y maestros contratados. Es decir, esto también hay que ser pícaro. Es decir, traigo dinero, te adulan, pero primero ustedes, el gobierno tiene que poner lo que ha dicho, que está en la... Porque si no te quedas con viviendas que no se entregan a nadie o que se deterioran y tal. Y aquí, esta foto quiero mostrar en la escuela de GIA, el momento solemne de la inauguración con el himno nacional. Y sois arquitectos. Yo no soy arquitecto, pero a mí, bueno, primero que José Javier Legarra es un alma impresionante. Ahora mismo José Javier ha estado 12 años como cooperante en Mauritania. Habla varios, no solo árabes, sino varios dialectos. En este momento es el responsable de la cooperación para el desarrollo en las Barbados. Me ha dejado el muy canalla, se ha ido muy lejos, porque a Mauritania de cuando en cuando lo veía. Entonces nos podíamos ver. Pero es un cooperante impresionante. Es un alma de una generosidad extraordinaria. Entonces, de pronto, esto con 45.000 euros se pone a hacer un ambulatorio a 2.000 kilómetros de distancia de Nuachok. Es decir, es un punto absolutamente perdido en el desierto, donde fundamentalmente es para, digamos, el tema de atender a embarazos o, digamos, accidentes graves. Y, curiosamente, es un arquitecto de tal calidad.
lo primero que hace es, ¿qué hay aquí, en este desierto? Hay lejas de piedra. ¿Y dónde están los constructores de piedra? Y encuentra a dos viejitos que todavía saben construir con piedra. El proyecto es con estos viejos y con esa piedra. Y entonces la Fundación Aga Khan, que es muy sagaz, le pide que presente el proyecto terminado al premio Aga Khan y le dan una cese. Hace esta maravilla, con estos euros, con estos viejitos, con mano de obra voluntaria, pero cumpliendo las normas de estos maestros de construcción y con toda la piedra que tienen ahí gratuita y que la llevan a mano, digamos, hasta el sitio donde he puesto. Las imágenes correspondientes a la fachada norte y sur del puesto de salud en Telleva, Mauritania, terminados y en uso. El espacio abierto delimitado por muros perimetrales que cierran la totalidad de las parcelas construidas. Porque él sabe, me lo han dicho, es decir, no se hace el proyecto en Madrid. Le han dicho que no dejan nunca a un enfermo solo. Van allí con sus jaimas y la familia, los hijos, los nietos, y tienen que dormir en ese espacio. Y ahí se hacen su hoguera y hasta que no le dan el alta, de alta al enfermo, no se van con su familiar. Entonces, él conoce las condiciones, tiene poco presupuesto, pero fijaros, yo no soy arquitecto, pero yo ya mejor no puedo hablar de vosotras y de vosotros. Soy la leche, pero hay que aplicarlo al servicio del bien. Detalles de la prolongación hacia el exterior de las láminas de cubierta a modo de protección de los rayos solares y a altas temperaturas de la zona. Él vivió allí construyendo y viviendo. Mauritania. Conjunto de 186 viviendas en los arenales de Nouakchott. Esto es un proyecto con Carlos González Lobo, que, ¿cómo sois? Esto está hecho en mi casa, que soy ingeniero, que yo no dibujo, pero nada de nada. Y es cuando viene Carlos González Lobo de México, en unas vacaciones pagadas por él, y que vamos a hacer el proyecto en Mauritania, y dice, yo quiero echarle una mano. Y empieza a soñar, y ya en casa, en Madrid, empieza a hacer estos dibujos. Dice, lo que queremos es ir a Mauritania con la cooperación española a hacer esto. Es algo de mano eché yo en el tema de las cimbras, en el tema de cómo hacer, digamos, unos moldes. Y nos encontramos con dos momentos singulares. Primero, en los Mauritania dicen, las mujeres el Islam le prohíbe trabajar. Mentira, mentira. Fuimos a hablar a una cooperativa de conservas española y todas eran mujeres que trabajaban en las conservas. Y a través de una intérprete le estuvimos explicando que si ellas serían capaces o quisieran trabajar como en autoconstrucción en unas viviendas que íbamos a hacer, que no le iban a costar dinero, pero sí trabajo, que era bien. Y entonces realmente fue impresionante. Dijeron que sí. Yo le dije a la traductora, dígale que si no tienen miedo de ir al infierno. Y empieza la traductora a reírse y ellas carcajadas de la risa, como diciendo que ahí Alá no está en contra de que tengamos vivienda. La traducción que me hacía, Alá no está en contra. Lo que sí pedimos es que las órdenes nos las den mujeres y que no trabajar con grupos de mujeres y hombres. Entonces estaban prácticamente en una zona haciendo las viviendas. José Javier Legarra, este maravilloso arquitecto, no podía entrar en esa zona acotada, un servidor tampoco, pero con una fotógrafa mujer le robamos algunas diapositivas. Las beneficiarias en este momento están haciendo mallazo con sus manos, porque en Mauritania no había mallazo. Habría que importarlo de Canarias, entonces no podríamos hacer todo el presupuesto, lo que habíamos previsto. Después, por otra parte, en un taller de reparación de automóviles, Omar, este del Barça, yo también soy del Barça, lo siento mucho, pero este del Barça era un forofo y aprendí ahí un oficio. De verdad, créanme, que tengo que ir muy deprisa, pero cuando terminan la obra, cuando terminamos estas viviendas, Omar le dice al arquitecto con el que tiene confianza, quiero comprarle los encofrados. Y dice, no, aquí está el jefe, Julián Sala. Dice, yo quiero comprarle los encofrados. Y entonces le pusimos un precio simbólico, porque no hay nada peor que lo que se regala. Nos compró lo informal. Hoy es créanme, amigas y amigos, es una constructora importante. Es una constructora importante en Mauritania. Él seleccionó ahí sus mejores colaboradores. Él aprendió lo que podía hacer con esta tecnología de la cooperación española. Ha hecho cuarteles para la policía, concretamente la aduana que separa Senegal de Mauritania. Lo ha hecho él. Viviendas, digamos, para particulares. Es decir, realmente podéis hacer muchísimas cosas. Esto es la visión de estas viviendas en pleno desierto, porque son desiertos, y en el patio del modelo interior, los niños jugando
decir, el viento que azota y lleva de un lado para otro la tierra. Y tengo que terminar medio segundo, amigas y amigos. Este es nuestro proyecto modélico. Ya quisiéramos tener muchos como este. En fin, yo también he tenido mucha suerte. He participado en el equipo que después de las inundaciones del río Limpopo nos llamaban para poder hacer un proyecto de cooperación. Estuve allí con el hambre de vivienda muy puesta, mucha gente fallecida, los animales muertos. Y en el curso de ese año, con un equipo de voluntarios, empezamos a trabajar en el proyecto de autoconstrucción. Estuve en él, participamos en el proyecto, estuve en la dirección de obra y luego Naciones Unidas me financió para que fuera a hacer una evaluación. Realmente es un proyecto en que también las dos primeras cosas hay que tener cuidado con, es decir, las mujeres no pueden trabajar. En Mauritania, en Mozambique sí pueden trabajar. Las mujeres, y le pregunta, ¿y por qué trabajan en la construcción? Pues porque hicimos la revolución. Porque las mujeres cogimos el fusil para echar a los portugueses. Y entonces, desde este momento, somos diputadas. Y cuando llegamos a Mozambique, te dicen, no, en la Cámara de Diputados hay más mujeres que hombres. ¿Pero cómo? Pues si en España en ese momento todavía no habíamos alcanzado eso. Entonces ¿estáis dispuestos a hacer esta autoconstrucción? Pues por supuesto. Y se ponen. Y entonces, ¿qué ocurre? Vosotros sabéis, sobre todo los que sois urbanistas, que hasta donde yo sé, el único país del mundo donde el suelo no se puede vender, el terreno no se puede vender, sino que el 100% es del Estado a perpetuidad y lo puede ceder cuando el uso es justificado. Entonces dije, pues claro, nosotros en la Escuela de Arquitectura de Madrid hicimos parcelas de 20 por 50, de 1000 metros cuadrados. Dice, pero es que el terreno es gratuito. Y la idea es que esa parcela de 1000 metros cuadrados va pronto a dividirse en 2 o a subdividirse en 3. Estamos urbanizando, estamos dando habitabilidad básica a los que van a vivir y vivienda a los que recibieron, a los que sufrieron la inundación. Es un proyecto que se queda la gente. Tenemos poco dinero para construir. Bueno, esto es lo que se construía por autoconstructoras y con elementos fabricados allí. Diferentes momentos de la vivienda. Grasa Machel inaugurando el final. La entrada en funcionamiento de la escuela realizada en la organización de la propiedad comunitaria logró que la población beneficiaria ocupase las 206 viviendas. Eran 200 viviendas, pero enseguida allí dijeron, tenemos 6 maestras. Las primeras y las viviendas, el doble de grandes, son de las maestras. Pero qué inteligencia. ¿Pero y por qué? Porque si no, se quedan y se van a la ciudad. Y nos quedamos sin maestras. Pero, sin embargo, si ligamos el puesto de trabajo a una vivienda mucho más digna que la nuestra, se van a ver muy halagadas y no se va. Al médico le pasa igual en el centro de salud. Lo primero que hay que construir es para ellos, para que no se vayan a la capital. Entonces, esto se hizo por autoconstrucción. Son esos 2 módulos que veis ahí. Pero que cuando yo estuve en la evaluación de Naciones Unidas era para evaluar cómo habían crecido, cómo se habían desarrollado. Y es impresionante, y no estoy exagerando. Realmente había un 40% de las viviendas que ya habían construido. Esto es un germen de aldea rural, con 200 familias y 6 maestros y maestras. Digamos, que tienen en los terrenos en los que son agricultores, digamos, a una cierta distancia, pero que aquí también en esa parcela de 1000 metros cuadrados hacen algo de autoconsumo. Y Grasa Machel, esta es la escuela, amigas y amigos, que te encuentras que me dicen, hay aquí un artista que hace murales. Digo, pues ¿cuánto vale? Y no recuerdo, honestamente, si me dio el precio en dólares, como $20. Digo, por $100 de mi bolsillo para que compre las pinturas. Y hizo un mural en la escuela bellísimo. Grasa Machel, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Mozambique, viuda del líder de la lucha por la independencia y primer presidente de Mozambique, Samora Machel. Fue la ministra de Educación de Mozambique a los 29 años de edad. Nació en esa provincia de Gaza, y fue heroína de la provincia de Gaza, en la que se realizó el proyecto de Habitáfrica. Desde 1998 era esposa del presidente de la República, excelentísimo señor Nelson Mandela. A ella le hago una entrevista maravillosa.
Termino, amigas y amigos. Me quedan 3 diapositivas. Una, para deciros que estamos satisfechos, que hemos tratado de trabajar siempre con los más necesitados, que estimo que lo hemos conseguido, tratando de llevar solidaridad a los más pobres de los pobres. Y hay mucho cuento en Cooperación para el Desarrollo. Creemos que en este objetivo no nos hemos equivocado. Hemos trabajado con 6 países, o en 6 países, que en el año 2005 tenían los siguientes índices de desarrollo humano. Namibia era el país 125, Mauritania el 152, Angola el 160, Mozambique el 168, Mali el 177, el Chad 185. España en ese momento éramos el 21. De un total de 192 países hemos trabajado con los pobres de los pobres y creo honestamente que hemos seleccionado a los más necesitados. Con ese dinero, con esa financiación, la mayoría de la cooperación de los concursos de la cooperación española, lo que hemos hecho son 17.000 metros cuadrados de alojamientos, 2.600 metros cuadrados de aulas, 520 metros cuadrados de 3 postas médicas, una en Mozambique, una en Mauritania y otra en Namibia. El total de la cooperación, de la financiación recibida de la cooperación española fue 4.419.000 y están las cuentas. Y de otras instituciones nacionales, ONGs, voluntarios, 1.250.000. De ese total, en el total de 5.669.000, hemos hecho metros cuadrados por el valor de 283 euros por metro cuadrado. Hemos el equivalente a 10.000 ciudadanos y ciudadanas, 10.660, que están disfrutando, espero que todavía, o bien esas obras públicas, o bien, digamos, su vivienda privada. Pero realmente estamos orgullosos y creo que eso lo hemos transmitido a los que han estado de la cooperación española, del ICHAP o no ICHAP, y los que hemos estado ahí trabajando, digamos, en muchas ocasiones sin fines de lucro. Superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. El mundo está hambriento de acción, no de palabras. Esto se lo oí, y yo en aquel momento no sabía inglés, pero fue en el periódico, me hicieron la traducción, Nelson Mandela, en el momento en que había sido nombrado presidente de Sudáfrica, y que iba visitando a las presidentas y presidentes de los países desarrollados, entre comillas, y dicen las malas lenguas, pero que son mis amigos, esas malas lenguas tienen que ser buenas, que había recibido el día antes, la había recibido la señora Thatcher, y le había hablado de paz, es decir, que qué alegría su libertad, que qué bien cómo se van a desarrollar, y le había ofrecido una cierta cantidad en libras esterlinas que a Nelson Mandela dicen que le pareció muy pequeña. Y dijo, mil gracias, algo así como 1.000 gracias, señora. Ese dinero, si lo dan al pueblo inglés, a que se dé cuenta de la injusticia que ha hecho la apartheid y lo que falta por hacer, hagan eso publicidad, que será mucho mejor que hacer vivienda. Eso lo dijo Nelson Mandela, o por lo menos yo sí me lo creo. Y sueño que alguna de vosotras y alguno de vosotros puede ser que esté en un proyecto pronto de cooperación para el desarrollo, y os deseo que seáis muy felices. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por esta horita, no sé lo que duró, y los 50 años anteriores y los próximos que va a haber. Como dijimos, no te vamos a dejar escapar. Aquí hay una gente que me dijo que tenía una sorpresa para ti. Pasad. No. No sé. Pero lo comemos entre todos, ¿eh? Creo que no es comestible. Bueno, es que de Galicia han venido las mejores cooperaciones. Hay 2 de la Santiago de Compostela. Hay 4 que venían en un coche. ¡Qué loca! Que venían a Madrid. Y después esta pareja que ha tenido una niña, a la que quiero muchísimo. Bueno, Julián, nosotros eso, como exalumnos del ICHAP que fuimos, pues darte las gracias
Es que me voy a emocionar también, como te veo así. Y no es malo emocionarse, joder. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, es una trayectoria vital que nos ha inspirado siempre, que te hemos tenido de referente y que nos has ayudado también a, pues no, o sea, a poner sobre la mesa cosas tan importantes, ¿no?, para el trabajo de los arquitectos y las arquitectas, y que nos ha inspirado y nos ha ayudado en nuestra trayectoria profesional en Arquitectura Sin Fronteras. Y bueno, este regalo que traemos es de aquí de Galicia, pero bueno, sabes que Arquitectura Sin Fronteras es a nivel de toda España, que hay otras demarcaciones y que, bueno, pues desde toda España con muchísimo cariño, porque no solo para nosotros, sino de toda la gente que nos has ayudado. ¿Lo abro solas? Puedes abrirlo aquí, sí, no es íntimo. Está hecho con tierra de Galicia. Con tierra de Galicia. Muchísimas gracias. Realmente es un honor estar aquí con vosotros. Se lo explicaré a mi nieta, a mi nieto que nació hace 7 años, y a mi nieta también. Y dice, abuelo, ¿qué hace? Digo, casas. Cosas. ¿Qué me pone? ¿Cómo se abre? Te ayudo, si quieres. Te abrimos. Yo creo que es así. Dificultades ahora en abrir una casa. No. Pero soy muy bestia y no quiero... Bueno, el faro de Cabo de Gata, donde yo nací. Muchísimas gracias. Gracias. Mi madre diría, a ver si este faro te ilumina mejor, hijo mío. Porque era una santa, pero no entendía muy bien lo que hacía yo por ahí. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, me he tomado mucho tiempo. No, esto está a disposición de todos. Sí. En PDF, si no lo tenéis ya, sí, pídamelo. lo hemos difundido ya por varios sitios, el blog de la biblioteca, la página web de la escuela. Bueno, Julián, nos gustaría darle mucho tiempo a la platea para que te hagan preguntas, pero es que hay un avión esperándote ahí al lado y ahí tienes que comer, que estás creciendo, antes de coger ese avión. Así que, pues no sé, si hay alguna pregunta crítica, vamos a decir, que se haga ahora, y si no, pues aquí está Julián para siempre, ¿no?